Y llegamos al tercer video, a la parte final de esta pequeña serie donde analizamos las redes sociales y la internet y su impacto en nuestras vidas. Se considera que en abril de 1973 se realizó la primera llamada desde un celular o teléfono móvil. Lo hizo Cooper, de la empresa Motorola, a Eagle, que era otro ejecutivo de su empresa directamente competidora, AT&T. Se dio el gusto de llamarlo y su primera frase fue: ¿a qué no sabes de dónde te estoy llamando? Esa palabra dónde cambiaba por completo el concepto de la comunicación telefónica a nivel mundial, porque ahora las conversaciones podían hacerse desde cualquier lugar que tuviese cobertura. En esa época todavía la cobertura era incipiente, estaban haciendo. Hoy en día, toda la nube y todo el Wi-Fi permite que estemos interconectados en múltiples direcciones casi que de manera permanente. Obviamente, como lo dije, para esta tercera parte vamos a hablar de la parte ética y moral que conlleva la responsabilidad del uso de las redes sociales y la internet. Henry Jenkins, uno de los máximos analistas de este fenómeno sociológico y comunicacional, ha ahondado en un término que él mismo acuñó llamado transmedia. Transmedia viene a reemplazar lo que antiguamente se denominaba multimedia, pero que ahora abarca una realidad social mucho mayor. Entre otras cosas, porque ya no solamente, como lo dijimos en los otros dos videos, la comunicación ya no es unidireccional, vertical, hacia una masa que no opinaba. Ahora ese feedback nos ha permitido ser también constructores de nuevos mensajes a raíz del mensaje inicial. Y los nuevos mensajes que se generan desde los usuarios son mensajes que a su vez no van en una sola dirección, van en múltiples direcciones. Las redes sociales han sido cada vez más tecnificadas, diversificadas. Estamos en la era digital de la revolución 4.0, en donde la creatividad digital, llamada también economía creativa o economía naranja, ha hecho que prácticamente todas las personas, sin ser comunicadores sociales, sin ser unos expertos en sistemas informáticos, puedan editar, producir audio y video a su gusto y a su antojo. Tanto que mientras se tenga un dispositivo móvil, un celular a la mano, se puede estar interconectado en cualquier lugar. Hablábamos de que en Tailandia, por ejemplo, al dispositivo móvil, al celular, se le conoce literalmente como extensión de la mano. Mewtwo es el término para definir en este idioma extensión de la mano. Y en Finlandia, Kani es el término que también significa extensión de la mano. Es decir, ya prácticamente se ha hibridado el concepto donde el ser humano y el dispositivo móvil forman un solo equipo. Pero ¿qué ocurre? No deja de ser simplemente una herramienta. Y como todas las demás herramientas, su buen o mal uso dependerá básicamente de los valores de quien lo esté usando. Igual que la televisión, igual que la radio, igual que un arma de fuego, en las manos equivocadas puede ser realmente peligroso. Las armas de fuego sirven, por ejemplo, para custodiar los bancos y la propiedad privada de quienes allí han depositado sus valores. Pero el arma en las manos de unos ladrones que entren a ese banco, pues obviamente produciría el efecto contrario a lo deseado. De esa misma manera, las redes sociales en manos equivocadas, en manos del crimen organizado, están permitiendo lamentablemente abusos contra las personas más indefensas, que en muchos casos son los menores de edad. Temas como la pornografía infantil, como el bullying, como el acoso, como el espionaje, realmente deben llevar a una mayor investigación de inteligencia para prevenir estos delitos. Las herramientas en manos de individuos, de seres humanos, al mismo tiempo permitirán que sean buenas o malas no solamente del uso de ese individuo, sino también de su entorno. Por tanto, el que esas herramientas se usen bien o se usen mal dependerán directamente también del entorno familiar de esos individuos.
ya que de alguna manera los valores que representen las acciones que esta persona realice son valores que son heredados por el buen o mal ejemplo que sus padres, sus hermanos, las personas que los rodean hayan formado en esta persona. Ayer decíamos que la tecnología avanza mucho más rápido que las legislaciones. Es normal. Se crean en laboratorios, se crean en fábricas, salen al mercado, irrumpen en el mercado y de alguna manera, después de que se forma un fenómeno social, se empieza a legislar con mayor o menor velocidad sobre el impacto que este utensilio, que esa herramienta, que ese aparato ejerce en la sociedad. Ahí es donde el derecho de autor, los valores éticos y morales juegan un rol importante y por supuesto las labores de inteligencia para detectar si realmente detrás de un perfil de Facebook, detrás de un perfil de Instagram está un menor de edad o un mayor de edad haciéndose pasar por otra persona con buenas o con malas intenciones. Son mercados multimillonarios. La pornografía virtual está inundando prácticamente todas las redes, haciéndose pasar por personas inocentes con caras angelicales, donde detrás de eso realmente hay unos mafiosos que lo que buscan es básicamente lo que busca el crimen organizado: apropiarse de lo ajeno. Y muchas veces al apropiarse de lo ajeno se apropian justamente de la inocencia de los pequeños. Son los primeros, son los más vulnerables. Aunque obviamente no son los únicos consumidores de pornografía en Internet. Los adultos también lo hacen. Y obviamente también deberían ser sancionados. Así como las leyes que erróneamente se utilizan para defender algunos valores que en el fondo atropellan otros valores. Hablo concretamente de esa falsa bandera donde se esgrime que la mujer tiene derecho a abortar porque es dueña de su propio cuerpo y puede decidir lo que quiera hacer. Se habla mucho del derecho de la mujer a la libertad de su propio cuerpo, pero muy poco se habla de la libertad a la vida de ese ser que ya está en su vientre, que es un ser independiente, único, que prácticamente desde el momento en que ha sido concebido ya tiene un mapa genético, ya tiene su propia libertad y derecho a la vida. En ese sentido, entonces, evidentemente, tiene que existir unas legislaciones que sean justas. El problema es quién hace las leyes. Nosotros, como votantes, elegimos a las personas que nos van a representar para velar por nuestros derechos y nuestros intereses. El problema es hasta qué punto esos derechos fundamentales están siendo bien delegados en las personas correctas. Hasta qué punto los intereses mercantiles que hay detrás de todo este andamiaje industrial realmente van a respetar el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad ajena. De allí que la responsabilidad sobre el uso de la Internet y sobre el uso de las redes sociales y todo lo que hay detrás de ellas sea algo que debe estar permanentemente auditado. Como es permanente la auditoría que también se realiza por parte del ciudadano común a través del dispositivo móvil. Hemos visto cómo ciudadanos que tienen un celular en la mano en un momento determinado pueden grabar lo que puede representar un abuso policial contra una persona que está siendo detenida, y lo vimos recientemente en Estados Unidos cuando los descendientes afroamericanos los arrestaban a veces de manera brutal, los golpeaban y en algunos casos los mataban. Hemos visto cómo en América Latina o en Francia y otros países de Europa, los que protestan por el derecho a la vida en un momento determinado empiezan a afectar la propiedad pública o privada. Dañan el transporte, dañan el metro, los autobuses, dañan instalaciones, saquean supermercados y joyerías e incluso queman iglesias, todo en aras de una supuesta libertad de acción y reivindicación de derechos. Y ha quedado grabado porque los dispositivos móviles están allí casi que de manera omnipresente. En este caso,
grabar para dar un testimonio de algo que es ilegal, así sea en nombre de un derecho o de una marcha de protesta por reivindicaciones de derechos, evidentemente, en ese momento la herramienta está siendo bien utilizada para denunciar una acción que precisamente es ilegal. Todo depende entonces, obviamente, en qué manos caigan los dispositivos móviles y los videos que produzcamos después para sacarlos en la red. Orson Welles en alguna época creó una obra en donde todos éramos observados por un supuesto gran hermano, de manera permanente, 24 horas, 7 días a la semana. Hoy en día es al revés. Hoy en día ese gran hermano de la sociedad está siendo auditado permanentemente por cada uno de nosotros que tenemos a la disponibilidad de la mano como una extensión, como una prótesis humana, un dispositivo móvil para grabar todo lo que nos parezca incorrecto y se pueda denunciar. Evidentemente habrá que legislar de manera más acertada y hacer inteligencia y rastrear todos estos sitios donde las redes sociales están siendo mal utilizadas para promover antivalores en manos de estas mafias criminales. Y obviamente en medio de esta virtualidad producto de la pandemia, las redes sociales y demás usos tecnológicos de los dispositivos móviles han servido para continuar con los procesos académicos de educación, han servido para profundizar en las distintas parroquias la transmisión de las misas o de algunas reflexiones de las religiones donde distintas personas de distintas religiones no podían reunirse en su culto de manera presencial, pero gracias a las redes sociales, gracias a la transmisión en red, podían seguir participando de lo que es su necesidad o su vocación espiritual. Con esto quiero cerrar para dejar en claro, las redes sociales y el internet son avances que el ser humano ha conquistado utilizando la tecnología, utilizando la inteligencia. Son herramientas. Los valores que hayan sido inculcados en las personas que utilizan esas herramientas son responsabilidad directa de quien las está usando y obviamente dependen del entorno familiar, escolar y social que haya influido sobre esa persona, sobre ese individuo, para que actúe de determinada manera. Quiero agradecer por esta invitación e invitarlos a que dominemos estas tecnologías cada vez con mayor acierto, con mayor responsabilidad y podamos transmitir estos mensajes de la manera más acertada. Nunca es tarde para aprender, y ya que estas nuevas generaciones nos han tomado de la delantera en estas tecnologías, aprendamos este código de lenguaje para justamente retomar la comunicación con las nuevas generaciones, pero ya no solamente en los aspectos técnicos, sino en la transmisión de valores que conlleven a la construcción de un mundo mejor.